Buenas tardes, en el presente video vamos a empezar a explicar algunos de los ejercicios, o más bien el apartado 5 de los ejercicios de la práctica. Como siempre en el enlace van a poder encontrar la base de datos con la que vamos a estar, o la fuente de datos con la que vamos a estar trabajando, que en este caso, como el capítulo es básicamente el mercado de trabajo, entonces eh, se resume, se sintetiza digamos, todo lo que está en el mercado de trabajo a nivel de resumen de datos está en el presente enlace que dirige básicamente a la página web del Banco Central de la República Dominicana en el apartado de la NSFT. Si usted lo fuera a hacer por su cuenta, ¿verdad? Usted va a la página del banco a inicio, ¿no? Y luego va aquí a estadísticas, luego viene aquí a mercado de trabajo y viene aquí a la NSFT, simplemente. Y aquí nos dejaría. Entonces, acá se puede ver que están los primeros principales indicadores y basado en eso el ejercicio nos pide lo siguiente. El ejercicio nos pide realice un gráfico de barras con la población económicamente activa en este periodo. Y luego, una vez usted haga ese gráfico, entonces usted debe decir en cuál semestre, entonces, la PEA fue mayor y en cuál trimestre fue menor. Entonces, primero descargamos acá, miren el resumen de indicadores. Entonces, lo descargamos, ¿verdad? Resumen de indicadores. Entonces, una vez se abre el resumen de indicadores, básicamente buscamos lo que es la PEA, mirenla acá, y simplemente nos está preguntando, nos está diciendo primero que hagamos un gráfico de barras. Entonces, si queremos hacer un gráfico de barras, es seleccionar la PEA, buscar los gráficos como tal. Entonces, simplemente, ya por un tema estético, como siempre, yo hago esto. Muevo el gráfico, gráfico 1, y veo, en este caso, yo voy a hacer lo siguiente. El trimestre donde veo que la barra es más alta, que fue donde la PEA es más alta, voy a decir que me agrega la etiqueta de los datos, y en ese trimestre, que fue el trimestre donde se declaró donde se cerró la economía dominicana por el COVID, o más bien por el confinamiento inicial, lo pongo acá y veo que el trimestre con menor PEA, ocupa con menor población económicamente activa, menor fuerza de trabajo fue este. Lo voy a colocar en naranja, bueno, en rojo vino acá, simplemente para diferenciarlo de los otros, mientras que el último trimestre fuera el trimestre donde hubo mayor población económicamente activa. Entonces puede verse de manera clara que puede verse acá, puede verse que el trimestre que tuvo menor fue este de acá, y miren cuánto tuvo, y el que tuvo mayor fue el último trimestre, con 5 millones. Eso de manera absoluta. Si lo queremos ver de manera relativa, o sea, esto en manera en total, ¿no? Si lo queremos ver, bueno, de manera relativa, tasa de ocupación, tasa de subocupación. Bueno, aquí la NSFT no lo calcula, pero puede hacerse si quisiéramos ver la PEA, la población económicamente activa en relación al total. Ahora podríamos verlo aquí como la tasa de ocupación. Pero en el caso del ejercicio que le estamos solicitando, simplemente dice, déjame ver, cuál fue el trimestre con mayor PEA y cuál fue el trimestre. El trimestre con mayor fue esta y el trimestre con menor PEA fue esta. Entonces ahí estaría el primer ejercicio resuelto. Acá sí va a ser importante que lo hagamos de manera porcentual, la informalidad. Fíjense que aquí tenemos que nos está pidiendo
informalidad sectorial. Aquí es clave leer bien. Está pidiendo la informalidad sectorial. Fíjense acá. Entonces, lo vamos a hacer a nivel eh, lo vamos a hacer con los porcentajes, ¿verdad? Y vamos a ver cuáles fueron los mayores niveles de informalidad. Podemos hacerlo con varios gráficos. Para el caso, creo que este vendría siendo el que es el mejor, porque creo que es donde se vería como más claro en un gráfico de líneas, porque en las barras se vería, bueno, también en las barras se podría ver, déjame ver, se podría ver también en barras perfectamente, pero en la barra habría que ponerla así uno al lado de la otra. Lo que pasa es que están tan superpuestas que, y al ser tanta información, que no sé tal vez si sea la mejor manera, pero bueno, vamos a ver cómo se ve cuando lo pongamos aparte. Gráfico 2. Entonces aquí simplemente cerramos aquí. Entonces recuerden que en mi caso es porque a mí me gusta que se vea así. Entonces, otro tipo de letra, esto un poquito más grande. Ay, no lo hice para todo, creo que lo he hecho para todo. Entonces vamos a ver algo. Posiblemente en el momento donde el sector formal haya sido más alto, la barra más alta fue esta. O sea, el dato más alto que tenemos de formalidad, que está en azul, de sector formal, fue este, con un 52%. Vamos a ponerlo de... Habíamos puesto el más alto, me parece, ahorita de naranja, ¿verdad? Sí, de naranja. Entonces, para seguir con esa tendencia, vamos a poner esto de naranja. Vamos a ponerlo esto acá de color naranja. Y tenemos el dato más alto de formalidad. A su vez, si la formalidad fuese bastante alta en ese momento, es de esperarse que en ese mismo semestre la informalidad sea también la más baja, como se puede ver. Entonces tenemos que, digamos que el valor más en cuanto a sector formal y a sector informal, el mejor valor de formalidad que hemos tenido, el mejor valor de formalidad que hemos tenido fue un valor donde esto era 42, esto era 52 y esto era 47. O sea, la informalidad sectorial lo más que ha llegado es a un 52%. Sin embargo, ahora vamos a buscar el dato más alto, pero de informalidad laboral. A simple vista parecería ser o el tercer, uno de estos dos. Creo que sería este, acá. Vamos a ver, sería 52.2 y este sería 52.1. Casi muy poca la diferencia, pero este gana por un poquito más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para diferenciarlo, voy a ponerlo blanco con naranja, ¿verdad? No, blanco con naranja para diferenciar que este es el máximo, pero al revés de formalidad. Mientras que voy a hacer lo mismo acá para evidenciar que este fue el máximo entonces de informalidad. Entonces podemos, ¿qué estamos viendo acá? Bueno, que claramente los niveles de informalidad, uno de los menores niveles de informalidad que se tuvieron, perdón, de formalidad en este caso, fue de un 47.8. Fíjense cómo hay casi un intercambio, donde acá la formalidad llegó a representar un 52.3%, ¿verdad? Ese ha sido el mejor dato del sector formal que hemos tenido, mientras que el peor dato del sector informal que hemos tenido ha sido un 52.2%. Entonces, claramente, eso realmente también se puede ver acá en la serie. Simplemente con tomar la serie, ¿verdad? Si no se quisiera hacer de manera gráfica, pegar la traspuesta. Perdón, no lo hice bien. Vamos a hacer la serie completa. Que yo creía que lo había seleccionado todo, pero no. Ahora sí, pegamos la serie traspuesta para que sea más fácil. Oh, está pegado con fórmula. Entonces, ahora sí. Entonces, tomamos esto de acá, que debí tomarlo hace un rato, realmente.
hacerlo así para que se vea mejor. Entonces, si vemos el máximo valor de esta serie, mientras que de esta, los dos han tenido un valor máximo de 52. Para facilitar las cosas, vamos a inmovilizar este panel acá. Vamos luego en una línea de cuadrícula. Vamos a cambiar esto, ¿verdad? Algo. Okay. Garamond, ¿verdad? Que es el tipo de letra que me gusta. Entonces, aquí el valor máximo de la serie, en ambos casos, fíjense que en ambos casos es más o menos como habíamos presentado. Mínimo. Entonces, fíjense que básicamente estas serie han fluctuado de manera interesante. O sea, tenemos que el mayor dato de formalidad sectorial que hemos tenido anda en el 52.3, que es lo que vimos aquí, mientras que el mayor dato de sector informal anda en 52.2. 52.2. Vamos a poner esto aquí. Este gráfico pongámoslo acá y este que está aquí pongámoslo entre esos dos. 52.2, como habíamos visto en la serie. Entonces, claramente estamos viendo que en general, digamos que esta serie casi se intercambian el comportamiento. Básicamente aquí podemos ver que la informalidad venía subiendo, perdón, la formalidad venía subiendo, ¿verdad? Aquí con una especie de aumento, luego aquí se reduce, luego aquí en 2019 el sector informal aumentó de manera importante, luego lamentablemente vino la pandemia y lo que se ha visto acá es que a partir de, digamos, de este suceso de la pandemia, estamos viendo que a partir de acá la informalidad ha dominado. Solamente la formalidad dominó la informalidad en 2019, fíjense en ese año, donde se puede ver que claramente en ese año gran parte de los empleos creados son informales. Es una tendencia que no siempre se da en la serie, de hecho que se da básicamente entre 2018 y 2019. Luego de ahí lo que vemos es lo contrario. Entonces, pero con eso respondemos la segunda pregunta, que está aquí, formalidad sectorial. Luego dice que hablemos de informalidad por ocupación, o sea, informalidad laboral, ¿verdad? Que es básicamente, ya vimos, la informalidad por sector, ahora viene la informalidad ocupacional o informalidad laboral, como se denomina de manera un poquito más amplia. Entonces aquí podemos hacer lo mismo. Creo que manda el ejercicio a hacer un gráfico, básicamente de nuevo. Entonces vamos de nuevo con otro gráfico que podemos hacerlo siguiendo la misma, digamos, la misma manera que el otro. Gráfico 3 lo enviamos para trabajarlo aparte. Eliminamos acá, eliminamos acá, eliminamos acá, subimos esto arriba. Entonces ponemos otro en Garamond, ponemos más grande y negro. ¿Y qué hemos visto? ¿Qué se ve acá? Bueno, se ve claramente que a diferencia cuando se mide la informalidad ocupacional, o sea, por laboral como tal, primero en ningún semestre, pero en ningún semestre la informalidad laboral, perdón, la formalidad laboral no supera la informalidad laboral en ningún semestre. El dato donde parecería que más se acerca es el dato de la pandemia, que es acá. Entonces, acá, por ejemplo, vemos que hubieron los menores niveles de informalidad laboral. Pero ese dato evidentemente viene con su, no quisiera decir con trampa, pero viene con con sus observaciones, que es que
que es que claramente en ese año se redujo muchísimo la PEA. Entonces aquí no fue tanto que se redujo la informalidad, más bien lo que pasa es que una parte importante de las personas que laboraban en el sector informal digamos que dejaron simplemente de trabajar, dejaron de buscar empleo, dejaron de formar parte de la población económicamente activa. Por eso es que es importante antes de uno analizar, por ejemplo, la informalidad o entrarse en informalidad como tal, uno saber qué estaba pasando en todo el contexto del mercado laboral. Porque claramente acá, si bien es cierto que la informalidad se redujo de manera importante, no menos cierto es también que, como pudimos ver en el gráfico 1, en ese mismo periodo, la PEA se redujo de manera importante. Miren la cantidad de personas que estaban trabajando. ¿Por qué? Porque, bueno, mucha gente eh, digamos, enviada a su casa, ¿no? Y cuando digo a su casa no me refiero a teletrabajo, me refiero a que mucha gente, por ejemplo, que se buscaba el día a día en la calle, eh, digamos que tuvo que ir a la casa a esperar transferencias sociales y ese tipo de cosas para poder alimentarse, ¿no? Y para poder obtener ingresos, digamos, porque era la única manera que tenían. Entonces ese dato hay que verlo con lupa, porque si bien es el menor, estamos viendo claramente acá en el gráfico 3 que eh, fue el menor nivel de informalidad, pero y fue de 53% la informalidad, porque como podemos ver, la informalidad anda en alrededor de un 50, por encima siempre del 55%. Miren, por ejemplo, acá fue un 58, miren acá, por ejemplo, acá fue un 58,9 de nuevo. O sea, si vemos, o sea, cuando vemos esto acá, voy a agregar el título, más bien déjeme ver, yo había borrado, déjame ver si se lo agrego. Miren, por ejemplo, déjenme mover esto para arriba más bien. Arriba, toqué el título de gráfico. Miren, por ejemplo, acá, donde que se puede ver que, por ejemplo, la informalidad siempre está casi rozando el 60%. Empieza a caer un poco aquí en 2019, ¿verdad? Esa tendencia a la baja que hubo ahí, que se reflejó porque realmente hubo un aumento del sector formal en ese momento. Y la informalidad laboral no fue, o sea, se redujo, como se puede ver acá. Aquí continuó la reducción, pero por la razón que les dije, y luego lo que ha caracterizado la recuperación económica dominicana es que básicamente hemos vuelto a esta situación de acá. Entonces, eso completa el ejercicio número 3. Luego se realiza un gráfico de línea de las tasas de desocupación, S1, S2 y S3, que fueron las que vimos en clase. Entonces vamos al área de indicadores. Entonces tenemos varias tasas, tenemos la S1. Aquí tenemos estas tres tasas. Bueno, la verdad no voy a incluir las tasas de nuevo ni la de cesante. Entonces, miren acá, te lo hice con gráfico de líneas, vamos a moverlo para acá. Entonces ponemos esto acá, en la naranja, esto lo subimos, como siempre, quitamos este título de acá, quitamos esto de acá, Garamond, que el tipo de letra que me gusta, y entonces lo que estamos viendo es que, por ejemplo, acá el menor nivel de desempleo de nuevo fue en el trimestre donde menos personas decidieron ser parte de la fuerza de trabajo, lo cual es de esperarse. Digamos que aquí el desempleo fue la S1 más bien, la S1 fue relativamente baja debido a que una cantidad importante de personas, digamos, no formó parte de la PEA.
O sea, esa reducción del desempleo se debe principalmente a esto que estamos viendo acá. O sea, como tal no fue que el mercado de trabajo durante el COVID explotó y todo el mundo encontró empleo y por eso se redujo, sino que menos personas dejaron de buscar empleo activamente. Por eso aumentó significativamente la SU3, o sea, la desocupación y la fuerza de trabajo potencial, y cayó de manera importante tanto el desempleo como la tasa de subocupación y desocupación. O sea, si nosotros omitimos este dato del COVID, ¿verdad? La menor, y volvemos a la tendencia, uno de los menores datos de desempleo, veamos, pudo haber sido este de aquí, del tercer trimestre, que fue un 4,8. Miren, por ejemplo, esta tasa de desempleo fue bastante baja. Miren acá. Aquí, digamos que si ustedes quisieran ver dato a dato, algo que se podría hacer si quisieran ver dato a dato es que uno le pide acá digamos, que haga una especie de cuadro abajo junto con el gráfico. Entonces ampliamos esto y vamos a reducir el tamaño de la letra. Bueno, realmente habría que reducirlo mucho. Déjame ver si lo vemos de manera directa. Entonces, aquí están por cierto cuáles son las tasas. O sea, qué es lo que considera la S1, la S2, la S3. Miren, acá tenemos el 4,8 que encontramos, que básicamente fueron las dos tasas de desempleo más bajas. Creo que en toda la serie, acá está el 3,2 del COVID, ¿verdad? Luego miren cómo casi se duplica la tasa de desempleo. Pero fuera de ahí, igual podríamos hacer lo mismo, tiene un gráfico, un B mínimo y máximo. Se puede ver que los dos menores niveles de desempleo se vieron en el tercer y cuarto trimestre del año 2022. Se vieron en este momento. Las tasas de desempleo ahora mismo andan rondando el 5, ¿verdad? Ahora se redujeron, por lo general se reducen en este trimestre, en el último, pero podemos ver que fueron las dos menores acá. Entonces vamos a darle control Z, o más bien vamos a volver al gráfico que tenemos inicialmente. Miren, esta otra forma de verlo también muy bonita. Aquí se ve el 3,2, que es del que estábamos hablando. Y aquí se ve el 4,8, o sea, omitiendo este dato del COVID, donde la tasa de desempleo fue significativamente menor, pero no se le puede atribuir a un tema de política económica, sino a la situación puntual que vivía la República Dominicana en ese momento, que era, bueno, la República Dominicana y el mundo, ¿verdad? Que era el tema del COVID. Entonces, igual déjenme eliminar todo esto porque realmente no se ve tan estético. Pero ya encontramos la respuesta. La tasa de desempleo menor fue la de 4,8 de el año 2022. Entonces aquí lo vemos. Creo que con eso, déjame ver, ya tenemos el ejercicio número 4 resuelto. Entonces fíjense que todo lo que se iba a trabajar hasta acá está resuelto. Vamos ahora con población ocupada según sexo, ¿verdad? Entonces realizo un gráfico económico de la rama de actividad económica. Entonces volvemos al enlace, pero realmente el enlace nos lleva al mismo sitio donde estábamos. Entonces vamos aquí donde dice población ocupada según sexo. Entonces vemos rama de actividad económica y nos pregunta qué porcentaje de la población, en qué porcentaje de la población rama de actividad económica entre 2014. Entonces vamos aquí, ocupación por rama, ¿verdad? Ya esto está, dame guardar estos indicadores, lo voy a guardar porque posteriormente los voy a estar utilizando para una PPT, esto. Entonces lo que voy a hacer es que ahora voy con esta parte de acá.
Acá la pregunta, lo que nos pregunta es, digamos que cómo se distribuye la población dominicana en cuanto a trabajo. Entonces lo que vamos a hacer es que ya sabemos que estas son ramas de actividad, por lo que eliminamos eso, eliminamos esto de aquí, aquí ponemos año, aquí ponemos trimestre, aquí ponemos ocupados. Entonces miren, acá vamos a repetir y lo que vamos a hacer, vamos a hacer una cosa, vamos a inmovilizar los paneles acá. Entonces acá eliminamos cuadrícula. Hay muchas cosas que yo hago, ustedes no tienen que hacer porque simplemente la hago porque me resulta más cómodo. Ustedes no tienen que hacer eso. Eh, Acá por ejemplo lo que vamos a dividir es cuántos estaban en ganadería en relación al total y vamos a fijar la columna C. Eso lo multiplicamos por 100 para ver el porcentaje de qué porcentaje de los ocupados se dedicaban a la ganadería y agricultura. Se ve que algo, y vamos a ver también algunas tendencias y todo eso. Entonces, vamos a poner esto en formato de número para que no me dé tantos decimales, sino solo que me dé 2. Garamond, ta. Y luego tengo que reconfigurar eso para que todo me salga en el mismo formato de letra. Pero eso será en en otra ocasión. Entonces, ¿qué estamos viendo a grandes rasgos? Bueno, estamos viendo, primero, vamos a ver, vamos a recordar que decía el ejercicio. El ejercicio decía, realiza un gráfico de barras en porcentaje, ya tenemos los porcentajes, y diga cuáles son las 5 ramas principales. Primero vamos a hacer el gráfico, ¿verdad? Vamos a hacer el gráfico. Entonces, en el gráfico, una manera puede ser de barras, pero también puede ser de áreas, por ejemplo, como este. Algo así como este. Entonces así, evidentemente este gráfico no me suele gustar tanto porque a veces no es tan estético, pero por ejemplo muestra que otros servicios, la categoría por ejemplo otros servicios de una vez te resalta como una de las categorías am, que tiene una mayor cantidad de personas ocupadas en esa área, de la misma manera que comercio, por ejemplo, o de la misma manera que sale el sector industria, así como también el sector agrícola. Entonces, por ejemplo, digamos que en lugar de gráfico de barra también podrían hacer ese tipo de gráfico. Pero ¿qué pasa? Que hay una pregunta que se hace, dado esto, ¿cuáles son, digamos, las ramas de actividad que más las ramas de actividad donde hay mayor nivel de ocupación? Bueno, una manera de hacerlo, hay muchas, pero una manera de hacerlo puede ser simplemente, a mí casi no me gusta hacer promedio en series temporales, pero lo vamos a hacer así en esta ocasión. Vamos a sacar un promedio de los últimos años y ver, también otra manera de hacerlo sería simplemente ver en la actualidad digamos, cuál ha sido, o sea, ver en la actualidad también otra manera podría ser ver cuál ha sido en el último año, por ejemplo. Bueno, vamos a pegar así, la pego así, transpongo, entonces quito esto de acá, quito acá, para que se vea un poquito mejor lo hacemos así. Entonces, lo puedo hacer acá, rama de actividad, voy a poner acá rama, acá puedo poner participación, entonces esto acá, pero esto centralizado, vamos a centralizar el dato de nuevo, vamos a darle un formato que se parezca un poquito al de APA para que se vea mejor el cuadrito. O sea, vamos a hacerlo de la siguiente manera.
insertar, insertar. Esto es negrita, esto no es negrita, esto tampoco es negrita. Participación, de participación promedio, participación promedio. Promedio 214, 223. Ajustamos. Vamos a poner todo bonito. En el formato parecido a APA, ¿verdad? Entonces, esto se reduce. Y ahora algo que simplemente podemos hacer es filtrar y ordenar. Entonces tenemos las 5 primeras ramas, serían 1, 2, 3, 4, 5. Estas serían las 5 ramas donde existen mayores niveles de, digamos, donde que mayor participación respecto a la cantidad de empleo totales se generan. Serían estas 5 que están acá. Comercio, serían estas 1, 2, 3, 4, 5. Serían estas. No que le tienen que poner color ni nada, pero solo para señalarlas. Ahí estaría. Entonces, digamos que esta parte de acá, de por rama de actividad económica, ya está contestada. Guardamos. Entonces, ¿qué es lo siguiente que pide el ejercicio? El ejercicio pide realizar un gráfico de barra con los porcentajes de por grupo ocupacional. O sea, ahora vamos a hacer básicamente lo mismo, pero considerando el tema de los grupos ocupacionales. Ya esta la tenemos lista, ¿verdad? Grupo ocupacional, la segunda que está acá. Entonces, los grupos ocupacionales son entonces habilitar edición. Entonces aquí tenemos lo mismo que allí. Lo único que ahora lo vamos a ver desde otra óptica, ¿verdad? Tenemos lo mismo que acá, pero aquí lo vamos a ver desde otra óptica, que es simplemente, aquí tenemos el mismo asunto, año trimestre ocupado, aquí tenemos el mismo asunto de nuevo, acá vamos a hacer la misma inmovilización de paneles para que se me haga más fácil moverse. Por el tema estético, quito esto de acá. Déjame inmovilizar los paneles de nuevo, que no lo inmovilice como quería. Ahora sí. Entonces, ahora, esto que está acá, respecto a esto que está acá, fijo la C por 100. Entonces, hacia acá y hacia acá. Y esto en Gáramo. El número y centralizado. ¿Qué me está diciendo entonces esto ahora? Estamos viendo a nivel de grupo ocupacional cómo se distribuye, digamos, la cómo se distribuyen los ocupados formales e informales de la República Dominicana. Algo que me faltó acá, por cierto, fue poner el periodo, o sea, poner esta parte de acá. Vamos a hacerlo de nuevo. Acá selecciono año y trimestre, selecciono a partir de lo que están en porcentaje y simplemente me voy acá, pongo áreas, vengo acá, selecciono este. Entonces en áreas, mover gráfico, gráfico 1,
Entonces miren, por ejemplo, acá, aquí estamos viendo que gran parte del grueso son trabajadores de los servicios, trabajadores no calificados. Fíjense, miren, el grueso, dejamos operarios y artesanos, ¿verdad? Luego parecería ser como en tercer lugar entre operadores y conductores y por último profesionales. Entonces, claramente estamos viendo, vamos a poner a datos trabajados. Estamos viendo claramente, déjame ver si esta pregunta, cuáles son las 5 mayores ramas. De nuevo, hacemos una manera de hacer, vamos a hacerlo ahora de la otra manera, ¿verdad? Vamos a decir que nosotros vamos a considerar solamente los profesionales del último año. O sea, vamos a poner aquí promedio y vamos a hacer así. Promedio acá, promedio simple vamos a hacer de todos los últimos 4 datos. Pasamos aquí, pasamos aquí, pasamos aquí, transponemos para hacer nuestro grafiquito bonito, o nuestro cuadrito bonito más bien. Entonces quito esto de negrita, Garamond, ponemos grupo ocupacional, ocupacional, entonces pongo año 2023. Fíjense que ahorita era todo un periodo, ahora un año. Pueden hacerlo de las dos maneras. Realmente, para los fines, cualquiera de los dos datos es válido. El del último año, si quieren considerar, bueno, déjame ver cómo ha evolucionado todo el periodo. Tema con todo el periodo que evidentemente es un tema de tendencias ahí que no trataremos en clase, pero que más adelante se les explicará. La cosa está en que, por ejemplo, cuando vemos esto, vamos a quitar las líneas de cuadrícula. Vamos a dejar este cuadro listo para usar. Podemos ver que al ordenar la serie de mayor a menor, tenemos básicamente lo que habíamos visto. Vamos a verlo. Quieren ponerle esto. Trabajadores de los servicios, trabajadores no calificados, operadores artesanos, operarios y conductores, y profesionales intelectuales son los 5 principales grupos. Entonces, con eso se responde la segunda pregunta, que son los grupos ocupacionales. Fíjense que lo que ustedes van a hacer para estos ejercicios es lo mismo para cada uno. Luego lo van a hacer para categoría ocupacional, luego para tramo de edad y luego para nivel educativo. Entonces, básicamente ya es repetir esto mismo, pero con otros datos. El de categoría ocupacional, ahora vamos con categoría ocupacional. Yo voy a hacer este último y ustedes van a hacer estos dos, porque ya digamos es lo mismo y digamos la lógica del proceso es la misma. Entonces, que digamos cómo están estructurados los datos y todo. Entonces, ¿qué tenemos de nuevo? Tenemos lo mismo. Fíjense, aquí tenemos patrono, empleado no remunerado, servicio doméstico, ¿verdad? Entonces, vamos a darle a habilitar los datos para trabajarlos. Vamos a venir acá. Vamos a poner esto acá. Vamos a cerrar acá. Vamos a poner esto acá. Esto acá. Vamos a eliminar esto. Año. Vamos a quitar la palabra a la S trimestre, porque realmente es trimestre. Porque cada uno de los trimestres. Entonces, centralizo. No. Acá. Reduzco. Entonces, como siempre, fijo. De nuevo, por 100. Entonces, aquí de nuevo, el mismo asunto. Garamond, centralizo. Muevo hacia acá. Estas dos no iban. Moví mucho. Y eso es por esto que va aquí.
Entonces, acá lo mismo. Fíjense que es siempre lo mismo. O sea, el ejercicio al final del día les orienta bien de cómo funciona, de cómo está estructurado el mercado laboral dominicano, en cuanto de diferentes maneras. Pero, chicos, chicas, eh, ponemos esto para acá arriba. Entonces, si se fijan, vemos que el grueso lo forman los empleados privados, los cuentapropistas, le siguen los empleados del Estado, luego los del servicio doméstico, y en menor, los grupos más pequeños son los familiares no remunerados y los patronos o socios, o sea, los jefes. Fíjense que son el menor de todos los grupos ocupacionales. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Si se quiere, vamos a tomar entonces en este caso, que repito, es solo una manera de hacerlo, el último trimestre. Vamos a pegar, vamos a transponer, eliminamos acá, ponemos grupo ocupacional, luego viene luego viene participación, trimestre 4, 2020, trimestre, una forma de hacerlo Q4, 2024 para que ocupe menos. Q4 es quarterly forward, que es como decirlo en inglés. Entonces decimos esto acá, número, ¿verdad? Entonces aquí en vista quitamos las líneas de cuadrícula, ponemos esto acá, entonces esto está mal escrito, participación Q4. Entonces ahora vamos de nuevo, datos, ordenamos y vemos que es de los 5 grupos, pero realmente aquí hay como 6 grupos. Digamos que este es el orden. Fíjense que, miren esto, fíjense que el sector privado básicamente es el mayor empleador de vamos a ponérselo como ya hemos de el grupo ocupacional. Entonces fíjense, básicamente ya con los siguientes dos que vienen es hacer exactamente lo mismo. No tienen que hacer nada nuevo. O sea, simplemente el ejercicio sería ahora replicar el ejercicio, o sea, hacer esto que yo les puse, pero además hacerlo por nivel educativo, por tramos de edad, ¿verdad? Por esta variable que se llama tramos de edad. Miren, hacerlo por tramos de edad básicamente sería hacer esto mismo, pero con los tramos de edad, ¿verdad? Miren lo mismo. Y luego hacerlo por el nivel educativo. Este va a ser bien interesante porque vamos a ver cuántas de las personas, por ejemplo, con título universitario están empleadas, cuántas de las personas ocupadas tienen título secundario, que ahorita lo dije un poquito mal, cuántas personas que no tienen ningún tipo de título están empleadas o ocupadas. Y así, fíjense que solamente faltarían esos dos y eso se los voy a dejar a ustedes. La lógica sería seguir esto mismo que hemos hecho hasta acá, es el mismo ejercicio. Así que nada, muchas gracias.